Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Esta es la palabra de Dios. Pidámosle a él sabiduría. Oh Dios, gracias Señor, porque hoy podemos una vez más, como tu iglesia, sentarnos ante tus pies, Señor, para aprender más de ti. En esta palabra, Señor, tan preciosa, podemos ver, Señor, que tu Hijo Jesucristo comenzó su ministerio realizando una señal, un milagro, para que todos aquellos que pudieran leer esto creyeran en Él y se pudieran arrepentir de sus pecados. Señor, si alguno presente hoy aún no ha llegado a ese momento de fe, te pedimos que por tu gracia le salves. Que tu evangelio pueda ser predicado, Señor, y creído en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues ahora, por la gracia de Dios, llegamos a un tema totalmente diferente al que hemos estado escuchando por las últimas semanas. En el capítulo 1 escuchamos mayormente testimonios acerca del Verbo, acerca de Jesucristo mismo. Vimos en el capítulo 1, desde el primer versículo hasta el versículo 14, que el apóstol Juan, el autor del Evangelio de Juan, dio testimonio claro acerca de Jesús. De los versículos del 15 al 34 vimos que Juan, el Bautista, también dio testimonio acerca de Jesús. Y luego, hacia el final del versículo del 35 en adelante, los primeros discípulos, incluyendo a Andrés, Pedro, Felipe y Natanael, también ellos, después de haber escuchado acerca del Verbo, ellos todos dieron testimonio acerca de Jesús. Y básicamente ese fue el primer capítulo, pero ahora vemos en el segundo capítulo, el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en donde el apóstol se dedica a relatar la vida y el ministerio de Jesús. Y el apóstol lo hace con el propósito, el único propósito de demostrar la deidad de Jesús. Demostrar que Jesús venía de parte de Dios y de que Dios estaba con él, y ante todo, de que Jesús es Dios.
Y una de las maneras de demostrar todo esto era registrando los milagros realizados por Jesús. Tanto aquí en el Evangelio de Juan como en los demás evangelios del Nuevo Testamento. En todos ellos vemos una y otra vez que se registran varios milagros importantes. Si nos pondríamos a contar, contaríamos un total de 37 milagros. El Evangelio de Mateo registra 20 de ellos. El Evangelio de Marcos registra 18. El Evangelio de Lucas también registra 20 de ellos. Y este Evangelio que juntos estamos estudiando, Juan registra un total de 7 milagros, los cuales él los registra como señales. Ahora, todos estos milagros, todas estas señales no son el total de los milagros que Jesús realizó. Sabemos, y de hecho el mismo Juan nos dice que fueron innumerables milagros los cuales Jesús realizó. Por ejemplo, y esto creo que ya lo conocemos de memoria, en el capítulo 20 de este evangelio, en el versículo 30 nos dice el apóstol Juan que Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y el versículo 31 dice: pero estas, hablando de las señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí, precisamente aquí en el capítulo 2, vemos cómo Jesús comienza su ministerio público, y era de esta manera como Jesús haría empezarse a darse a conocer. De esta manera es como él comenzó su ministerio, haciendo milagros, que de nuevo el apóstol Juan les llama señales. Y la razón por la que Juan hace esto de no llamarles milagros, sino señales, es porque la intención del apóstol Juan era hacer énfasis en Jesús, en la persona de Jesús, más que en el mismo milagro. En la Biblia vemos que todos los milagros eran importantes, pero estos milagros, todos ellos magnificaban a Dios. Y escuchen, no el milagro en sí, sino en quién estaba haciendo el milagro. Hoy en día, lamentablemente, es totalmente lo contrario. En vez de poner la mirada en el hacedor de milagros, que debe de ser Dios, se pone la mirada en el mismo milagro. Y peor aún, en la persona que está realizando supuestamente ese milagro. Y como vemos en el versículo 11, Juan nos dice que esto que vamos a ver hoy en nuestro estudio, que era solamente el principio de señales, una señal de muchas otras que Jesús iba a hacer, pero con una señal en particular Jesús comenzaba su ministerio, y con eso él demostraba que venía de parte de Dios, que Dios estaba con él, y ante todo que él mismo era Dios. Así que comencemos juntos a desempacar este capítulo, comenzando en el versículo 1, donde Jesús comienza su ministerio realizando el primer milagro, y luego veremos cuáles son las implicaciones de este milagro en ese momento y cuáles también vendrían a ser las implicaciones para nosotros hoy en día. Pero miren el versículo 1 como dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Si nosotros comenzáramos a leer el capítulo 2, no tendríamos ni idea de el por qué el autor está diciendo el tercer día. Así que la pregunta sería, ¿tercer día de qué o para qué? Bueno, el problema es que muchas veces
cuando leemos en realidad no nos importa ese tipo de cosas. Decimos, tal vez eso es algo insignificativo y lo vemos como menos importante, pero la realidad es que todo, absolutamente todo lo que está en la Biblia es muy, pero muy importante. Cada pasaje, cada versículo, cada palabra, cada letra es la palabra de Dios. Y por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que darle el valor que se merece. Y afortunadamente, como ya hemos estudiado el primer capítulo, ya sabemos por qué el apóstol Juan ahora empieza el segundo capítulo con estas palabras, al tercer día. Eso significa, amada iglesia, que hay una continuación a lo que el apóstol Juan ya ha estado escribiendo previamente. Así que al tercer día significa al tercer día después de que Jesús llamó a Natanael. 3 días después de ese encuentro, después de que Natanael llegó a ser su discípulo, dice el apóstol Juan, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Ven la importancia? Hay una continuación. Dios ha escrito, fue importante para él, entonces debería de serlo también para nosotros, porque cada pasaje, cada texto, cada palabra, cada letra tiene aún el día de hoy implicaciones para nuestras vidas. Y por cierto, si ustedes recuerdan cuando estudiamos acerca del encuentro de Jesús con Natanael, habíamos hecho mención de que Natanael era precisamente de este lugar de Caná de Galilea. Eso lo vimos o lo mencioné brevemente y explícitamente que lo decía en el capítulo 21, en el versículo 2, en donde dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo y Natanael el de Caná de Galilea. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo y Natanael el de Caná de Galilea. ¿Se fijan cómo todo empieza a tomar forma? Estamos estudiando un libro entero. O sea, estamos juntos conociendo y detalladamente los lugares, los personajes y las situaciones específicas de Jesús y de su ministerio. Ahora, no se sabe con exactitud dónde se encuentra hoy en día la ciudad de Caná de Galilea. Se cree que hay 4 lugares posibles, pero y no es que quiera decir que no importe, claro que importa, pero el punto aquí, lo más importante es de que al tercer día después del encuentro con Natanael, dice la palabra, se hicieron unas bodas. Y sigue diciendo el versículo 1, y estaba allí la madre de Jesús. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, parte final, y estaba allí la madre de Jesús. Miren el versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 2 cosas muy importantes que podemos observar aquí. El versículo 1 dice que la madre de Jesús ahí se encontraba. Y número 2, el versículo 2 dice que Jesús y sus discípulos fueron invitados. La madre de Jesús, que por cierto, Juan el apóstol no la menciona por nombre, así como él mismo no se menciona por nombre, la madre de Jesús no había sido invitada. Ella, dice nuestro texto, simplemente estaba allí. Esto quiere decir que esa celebración era de personas muy cercanas a ella, familiares o tal vez amigos íntimos de la familia. Y bajo esa perspectiva, entonces, concluiríamos que en todo caso Jesús tampoco necesitaría invitación, pero por el hecho de que Jesús venía con un grupo de personas, 5 de ellas, el apóstol Juan dice que también fueron invitados. Pero una vez estando allí en las bodas, celebrando, conversando, comiendo, bebiendo, llegó un momento en que sucedió lo que en muchas fiestas lamentablemente sucede. Se acaba algo.
sea la comida o sea la bebida. Y en estas bodas que podemos ver aquí en nuestro pasaje, vemos que se acaba el vino. Versículo 3, y faltando el vino. Ahora, yo no sé ustedes, pero cuando yo hago algún tipo de reunión y por alguna razón se llega a terminar algo, a mí me da mucha pena. Yo tengo un buen ejemplo de mi madre. Ella en cualquier reunión siempre hacía bastante de comer, porque ella siempre decía, más vale que sobre a que falte. Ahora, en estos tiempos, cuando alguien se casaba, se hacía todo lo contrario a lo que hoy nuestra sociedad hace. El novio era la persona responsable de suplir todas las cosas que se ocupaban para una boda. Y me parece que hoy en día es al revés. En nuestro país, aquí en México, ahora es la mujer, ¿correcto? Es la familia de la novia la que se encarga de ese asunto. No sé bien, no entiendo cuál sea el mecanismo de esa táctica, pero en las bodas de nuestro pasaje, cuando el novio se encargaba de los gastos de la boda, si faltaba algo o algo se terminaba, olvídense, hoy nos da pena que algo se acabe. En esos tiempos, si algo se acababa y faltaba algo, era un momento de deshonra para el novio y para toda su familia. Y ya vimos que faltaba algo muy importante, faltaba el vino. Versículo 3, y faltaba el vino. Es como si se hubiera detenido toda la fiesta en ese momento. Y alguien muy importante en nuestro texto se da cuenta, la madre de Jesús. Y mire lo que ella dice. Versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Se terminó el vino. El novio y su familia estaban enfrentándose a una situación no solamente de vergüenza, sino de deshonra. Para ellos era muy importante que el novio se encargara de ese aspecto de la boda, que era como un símbolo de que a lo largo y por el resto de su vida supliría sin ningún problema a la novia, a la esposa. Y la madre de Jesús nota esta falta y va con Jesús y le dice, no tienen vino. La madre de Jesús estaba muy preocupada. Y aquí vemos que ella estaba jugando un papel muy importante en esta celebración. En el versículo 1 vimos que ella ya estaba allí. Dijimos que era muy posible que porque las bodas eran de familiares o amigos íntimos, cercanos, entonces ella era una de las encargadas en cuanto al manejo de la distribución de alimentos y bebidas. Pero la madre de Jesús, con gran preocupación, se acerca con su hijo, con Jesús, y le dice, no tienen vino, se acabó, hay muchos invitados, la celebración aún continúa, vinieron los tíos, los primos, los sobrinos, los primos del primo, los tíos del primo y los primos que no conocíamos están aquí y ya se acabó el vino. Está toda la familia de la novia, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus primos, y ya no hay vino. El novio y su familia podían sufrir grandes consecuencias por causa de esto. Era posible, muy posible, que la novia y su familia interpusieran, escuchen, una demanda legal por incumplimiento. O sea que esto que había ocurrido era bastante serio. Ahora, ¿por qué le habrá dicho María, la madre de Jesús,
a Jesús esto? ¿Por qué ella se acerca con él y le dice, no tienen vino? Jesús hasta este momento no había hecho ningún milagro, ninguno. ¿Cómo lo sabemos? Porque el apóstol Juan nos dice en el versículo 11 que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Así que esa película que todos hemos visto de Jesús cuando era niño haciendo uno y otro milagro, ya no la vean. Ya no la vean, es ciencia ficción. Y aparte, es una violación del segundo mandamiento. María, la madre de Jesús, se lo dice porque desde antes de que él naciera, antes de que él saliera de su vientre, ella sabía quién era él. Ella sabía que Jesús había sido, para empezar, el producto del milagro, del milagroso nacimiento virginal. Ella sabía que había sido concebida por el Espíritu Santo. Ella recuerda en este momento como si hubiese sido ayer las palabras del ángel Gabriel cuando le decía en Lucas capítulo 1 versículo 31, hablando de Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ella siendo su madre, había visto la perfección de Jesús en toda área de su vida. Imaginen ustedes tener a un niño perfecto que jamás se le tuvo que regañar ni llamar la atención. Ella sabía que Jesús era perfecto y que en él no había pecado. Y las palabras del ángel Gabriel resonaban en su mente y en su corazón cuando le dijo en Lucas capítulo 1 versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María sabía quién era Jesús. Sabía exactamente quién era Él y no dudó ni por un momento en ir con Jesús en ese momento y hacerle ver la situación embarazosa en la que parecía que el novio y su familia se encontraban, y por eso, con toda confianza, no solamente porque era su hijo, sino porque sabía quién era Él. Y le dice en el versículo 3, en la parte final, no tienen vino. Cuando nosotros estamos en una necesidad y buscamos a Dios, exponemos ante Él lo que nos pasa, presentamos nuestra petición, nuestra necesidad, ¿y qué hacemos? Esperamos una respuesta, ¿cierto? Y la respuesta siempre la recibimos, pero muchas veces no necesariamente como la esperábamos. ¿Por qué? Porque Dios responde siempre de la manera que a Él le parece mejor. Y de hecho, aquí vemos que Jesús le responde a su madre de esta manera. Ella le dice en el versículo 3, en la parte final, no tienen vino, y miren cómo Jesús le responde a ella. Versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Por mucho tiempo yo leía esto y no lo entendía. Yo no sabía por qué Jesús le respondía así a su propia madre. Después de aparentemente ella haberle hecho una pregunta válida o legítima, Jesús le responde de una manera inusual. Pero bueno, veamos por qué Jesús le responde así. Para empezar,
Al Jesús haberle dicho mujer, no la estaba desconociendo. Él sabía quién era ella, era su madre. Era la mujer que Dios puso o usó para que Él se pudiera convertir en hombre como uno de nosotros. Al haberle dicho mujer, tampoco significaba que Él tenía la intención de faltarle al respeto. Hoy en día, si yo le diría así a mi madre, estoy seguro que no le gustaría que le llamara de tal forma. O tal vez si ustedes le dijeran así a su madre, en vez de que ella respondiera de una manera agradable, tal vez, muy posible, saldría por ahí un guarache volando. Pero cuando Jesús le dijo a su madre mujer, fue todo lo contrario. Al decir mujer, Jesús en realidad estaba rindiéndole gran honor y respeto. Si ustedes tienen algún conocimiento en las iglesias, por lo menos en las iglesias bautistas de Estados Unidos, se acostumbra un sermón cada año que se le llama el sermón de las 7 palabras, que se predica usualmente durante la fecha de la Semana Santa. Pero una de estas palabras se encuentra precisamente en el capítulo 19 de este evangelio, en el versículo 26, que dice de esta manera, en donde Jesús repite la misma palabra a su madre. El versículo 26 del capítulo 19 dice, Jesús hablándole a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y lo dice no por desconocerla, ni mucho menos para faltarle al respeto, sino para dirigirse a ella de una forma de gran honor y respeto. Pero al mismo tiempo era una palabra que Jesús usó para hacerle ver a su madre, y no para negar su relación de madre e hijo, sino para distanciarla de la relación que habían tenido desde que él nació. Obviamente ella siempre lo miró como su hijo y nunca dejó de serlo, pero ahora su relación en realidad iba a comenzar a cambiar. Así que ella, así como todos los demás, lo vendrían a reconocer por quién él es. ¿Y quién es él? Sí, era su hijo, pero él también era el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios eterno. En otras palabras, había llegado el momento de que tanto la madre de Jesús y todos los demás se tendrían que empezar a relacionar con Jesús como el Mesías, como aquel que vendría a rescatar sus almas. Y con esta respuesta que Jesús le da a su madre, le estaba haciendo saber también que su ministerio había comenzado. Es por eso que Jesús también le contesta en ese mismo versículo, aún no ha venido mi hora. Versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, María, como habíamos dicho, sabía perfectamente quién era Jesús y para qué él había venido a este mundo, pero tal vez ella quería que él se diera en ese momento a revelar por completo. Pero Jesús, en otras palabras, le dice, espera, mi ministerio solamente acaba de comenzar y de hecho aún tengo mucho que hacer. Tengo que predicar, tengo que ir y visitar aldeas y ciudades, tengo que sanar, tengo que preparar a mis discípulos. Por eso Jesús decía en el versículo 4, aún no ha venido mi hora. Y si nos vamos todavía más allá, aún no he de morir. Eso es lo que básicamente está diciendo Jesús. Aún no he de morir, aún no he de ser sepultado, aún no he de resucitar, aún no he de ser glorificado. Tengo todavía mucho trabajo que hacer.
Más adelante, en el capítulo 8 de Juan, vemos que Jesús predica y enseña a mucha gente, incluyendo a los fariseos. Y después de decirles quién era Él, o sea, que Él era el Hijo de Dios, vemos que los fariseos se indignan, se enfurecen y lo quieren matar. Pero dice el texto que nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. No era su hora en ese momento, ni mucho menos el momento de morir y pagar por los pecados del mundo. No era ahora, en ese momento, que Jesús y sus discípulos se encontraban celebrando las bodas. Y Jesús le dice una vez más en el versículo 4, parte final, aún no estoy ahí, no ha venido mi hora. ¿Y qué es lo que hace su madre? Versículo 5. Después de ella escuchar a Jesús que le dice esto, versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Puedo imaginarme a María mirando fijamente a los ojos de Jesús y no necesariamente verlo como su hijo, sino ya viéndolo a Él como el Mesías, sino también como su Señor y como su Salvador, y confiando plenamente en sus palabras. Puedo imaginarme a María volteando hacia los demás sirvientes de los cuales ella estaba encargada en las bodas y decirles con toda confianza en su Señor y en su Salvador, hagan todo lo que os dijere. ¿Y qué pasó? Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y miren el versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 8 versículo 7, parte final, y las llenaron hasta arriba. 6 tinajas de piedra para agua. Juan el apóstol estaba consciente de que lo que él había escrito, muchos gentiles lo iban a leer. Recuerden que un gentil es básicamente cualquier individuo, cualquier persona que no es judía. Y una de ellas era... un gentil no tenía las mismas costumbres o tradiciones que los judíos tenían. Y una de esas costumbres o tradiciones era el uso de tinajas de piedra, las cuales los judíos utilizaban para el rito judío de la purificación. Y básicamente ahí era donde se guardaba el agua. Ellos creían, los judíos, que esta agua era limpia, tan limpia que los limpiaría de toda contaminación, especialmente de la contaminación de sus manos. Por lo tanto, ellos creían que tenían que lavarse sus manos para que cuando comieran con ellas no se pudieran contaminar por dentro. Ellos no estaban preocupados por razones sanitarias, o sea, no se lavaban las manos porque tal vez contraerían algún tipo de enfermedad por alguna bacteria, sino porque pensaban que ellos se podían contaminar espiritualmente. Ustedes recordarán que en una ocasión los fariseos se habían alarmado por haber visto a los discípulos de Jesús comer con las manos sin antes lavárselas. Y vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, que estos fariseos, estos religiosos, los fariseos y los escribas, le preguntaron a Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 5, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Pero Jesús les hace saber a estos hombres completamente fuera de sí en su religión, les hace saber que lo que ellos creían y lo que hacían no era nada más que simple religiosidad e hipocresía. Y les dice en el siguiente versículo de Marcos capítulo 7, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina
al hombre. Así que volviendo a nuestro texto, estas tinas de piedra para agua eran precisamente a las cuales el apóstol Juan se refería. Y en esas tinajas cabía mucha, pero mucha agua. Pues muchos se tenían, muchos, y recuerden, era una boda, eran bodas, dice, en plural. O sea que había mucha gente y muchos se tenían que lavar las manos antes de comer. Y Jesús, siendo podríamos decir, el mejor pensador y el mejor planeador, el de perfectas ideas, sabía que en esas tinajas que había mucha agua. Y les dice en el versículo 7, llenen estas tinajas con agua. ¿Y qué hicieron ellos? Los que servían, básicamente, obedecieron. La madre les dice, hagan todo lo que os dijere. Jesús les da una orden, llenen las aguas de tinaja. Ellos obedecen, llenan las tinajas hasta arriba, hasta el tope. Y aquí, precisamente aquí es donde sucede lo extraordinario entre el versículo 7 y entre el versículo 8. Sucede un evento sobrenatural. O sea, sucede un milagro, un acto que solamente Dios en su soberanía puede hacer. Y se le llama a este acto sobrenatural porque no es natural, es sobrenatural, o sea, que está por sobre las leyes naturales de este mundo físico, en donde ninguna ley física existe, y es Dios con su gran poder interviniendo en lo natural, en este mundo, interrumpiendo el proceso natural de lo que conocemos. Dios interrumpiendo las mismas leyes que Él creó para entonces hacer un milagro. Y en ese instante, cuando Jesús les dice, llenen las tinajas de agua, y ellos las llenan, sucede este milagro. ¿Cuál era el milagro? El agua se convierte en vino. ¿Cómo sabemos? Sigamos leyendo, versículo 8. Entonces les dijo Jesús a los sirvientes, sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿Y qué hicieron ellos? Se lo llevaron. Se lo llevaron al maestresala, quien era la persona que estaba básicamente a cargo de toda la evolución de la fiesta en cuanto a la comida y la bebida. Y él era el responsable de probar para ver si todo básicamente se encontraba bien, si todo estaba bien, incluso para asegurarse en muchas ocasiones de que la comida no estuviese envenenada. Es como los gerentes que vemos hoy en los restaurantes que mandan a tantos individuos dentro de la cocina como fuera de ella, hasta los que llevan la comida a las mesas. A esa persona les dijo Jesús a los sirvientes que le llevaran lo que habían sacado. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, versículo 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús había convertido el agua en vino. Y no solamente en vino común. El vino que Jesús había convertido había impresionado de tal manera al maestresala, y Jesús, siendo obviamente el creador de todas las cosas, no pudo haber hecho ese vino sino con excelencia. Yo no sé cuánto conocimiento usted tenga sobre el vino, pero para ponerlo solamente
en perspectiva y darnos una idea de lo que está sucediendo aquí. En cuanto a la calidad del vino, por si usted no lo sabe, Baja California es conocido por sus buenos vinos, porque las uvas y el proceso, la fermentación que se lleva a cabo produce un gran vino y de gran calidad. Este lo saqué de la página del gobierno de México, en donde dice: la zona vitivinícola de Ensenada y los valles de Guadalupe es la que cuenta con la mayor producción del vino mexicano. Escuchen esto, rondando casi el 80% de este. O sea, Baja California y Ensenada produce la mayor parte del vino de todo México. Y continúa diciendo: por lo que Baja California se ha consolidado como uno de los más importantes y reconocidos estados con cultura vinícola del país. Es impresionante, ¿cierto? Pero escuchen esto, Baja California no es el lugar, ni México el mejor país en calidad de vinos. El primer lugar lo lleva el país de Francia. Luego le sigue Italia y en tercer lugar se encuentra España. Y en cuarto se encuentra Estados Unidos. Alrededor del 85% de vino en Estados Unidos se produce en el estado de California, produciendo al año casi 700 millones de barriles. Impresionante. Francia número 1, le sigue Italia, luego España, luego Estados Unidos y México se encuentra en el lugar número 24. Los mejores vinos de gran calidad que de hecho tan solamente en Estados Unidos es una industria que genera 55 billones con B de dólares al año. Cifras impresionantes. Pero aquí hay un gran pero de parte de Dios. Y siempre que hay un pero de parte de Dios, tenemos que poner atención, porque lo que vamos a ver siempre supera nuestras expectativas. Pero Jesús, el agua de las tinajas que había convertido con su poder en vino, escuchen, excedía en todos los sentidos la calidad de cualquier vino jamás producido por el hombre. Ningún país, ni Francia, ni Italia, ni España, ni Estados Unidos, ni Baja California podría, ahora sí que como decimos los mexicanos, llegarle a los talones al vino que Jesús creó en ese día, en esas bodas. Estamos hablando del mejor vino que se haya producido en toda la historia del ser humano. Ahora no estamos avalando el consumo del vino, pero ese es tema para alguna otra ocasión. El hecho es de que Jesús convirtió esa agua en ese día en vino. Jesús no solamente había salvado al novio y a su familia de pasar por un momento de vergüenza y de burla y de tal vez de una demanda legal. Jesús, con su milagro, vemos que Él empezaba su ministerio. Con este milagro Jesús empezaba a revelar como el Mesías, como el Salvador. Y ante todo Jesús empezaba a revelar como Dios. Con este primer milagro Jesús revelaba su gloria. Vimos en el primer capítulo que Jesús, el Verbo, se hizo carne, versículo 14, y Juan dijo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús aquí demostraba su deidad, su gloria y su poder. Su primer milagro y todos los demás, escuchen, no tenían el propósito simplemente de satisfacer alguna necesidad, aunque vemos que lo hizo. En este caso,
Pero el propósito de este primer milagro, y de hecho de todos los demás, era, y no olvidemos esto, para revelar realmente quién era Él. Y para hacerle ver a los demás que Él venía de parte de Dios y que Él tenía consigo mismo un mensaje, el mensaje de salvación. El milagro confirmaba, escuchen, a Jesús como persona, pero también confirmaba ese mensaje que Él llevaba consigo mismo. Y por esa razón vemos que sus discípulos creyeron en Él. No por el milagro en sí, sino porque el milagro confirmaba lo que Él decía hacer. En otras palabras, sus discípulos ponían su fe y su confianza en el hacedor de milagros, no en el milagro. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué pasó? Y manifestó su gloria. ¿Y qué pasó? Y sus discípulos creyeron en Él. Hoy podríamos decir que vivimos en una especie, ya no vemos los milagros del Nuevo Testamento, no los vamos a ver, ni los busquemos. Ya vimos cuál es el propósito de los milagros. Los milagros revelan a Cristo Jesús. Pero hoy ciertamente podríamos decir de alguna manera que vivimos en una especie de milagros todos los días, aunque en realidad no son como los que se describen en el Nuevo Testamento, pero sabemos que Dios interviene en nuestras vidas todos los días, ¿cierto? Y sabemos que lo que sucede es porque Él está ahí y no hay duda de que Él se nos revela. Ahora, si queremos hablar de milagros, y esto muchos hombres del pasado y del presente han concordado con esto, el mayor de los milagros, si somos creyentes, lo hemos visto. El milagro más grande que nosotros podemos experimentar en carne propia es el milagro de la salvación. ¿Saben, amados, cómo ha llegado ese milagro a nuestras vidas? Por este libro. No ha llegado este milagro a nuestras vidas porque hemos visto un milagro. No, tenemos la palabra profética más segura entre nosotros y eso es más que suficiente. Por la palabra Dios se revela a sí mismo y por la palabra Dios ha dado a conocer a su Hijo. Y si leemos acerca de la vida, de la persona, de la obra de Cristo Jesús y específicamente en la obra de la cruz, y creemos que en esa cruz Él tomó nuestros pecados y murió por ellos y fue sepultado y resucitó al tercer día. Si creemos en eso, amados, hemos ciertamente recibido el mejor milagro. Pero para eso tenemos que ir a ella, tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que conocerla, tenemos que leerla, tenemos que creerla y tenemos que vivirla. Dios ha hablado, no hay necesidad de un milagro en nuestras vidas. ¿Podemos verlos? Claro que sí. Podemos ver que Dios levante a los enfermos, mas sin embargo los milagros apostólicos ya no existen como lo vemos en el Nuevo Testamento. El único milagro que hoy necesitamos es el milagro de la palabra de Dios, y al leer sobre la persona y la obra de Cristo Jesús y lo creemos, ahí estará nuestro mejor regalo, el milagro de la salvación. Y mi pregunta para ti, si tú no has creído aún,
en Cristo Jesús. Has escuchado hoy acerca de su primer milagro, y si sigues leyendo vas a leer muchos otros, pero si no has puesto tu fe y tu mirada en Él, por quién Él es, el Hijo de Dios, Dios mismo, y qué es lo que Él ha hecho por ti, te llamo, te exhorto a que lo hagas, porque hoy es el día de salvación. No solamente digas de palabras, he creído. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete de tu pecado hacia Dios y sírvele de una manera digna de su persona. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que hoy nos has mostrado, Señor. Un milagro que tal vez hoy no presenciaremos como hombres, pero un milagro que nos ayuda, Señor, a reconocer que Él es quien decía ser tu Hijo, tu único Hijo que vendría en favor de pecadores. Que tu palabra, Señor, pueda ser guardada en los corazones de cada uno de mis hermanos y de cada uno de los invitados, Señor, que pueda ser recibida para que tú, Señor, con tu poder puedas hacerles brotar, Señor, vida abundante, Señor, que trae salvación y vida eterna. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en su nombre. Amén.